She's in love with him very much. She's in love with him very much. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches a todas. En este momento creo que somos todas los que estamos dentro de esta reunión del día de hoy, de este jueves de webinar, de este jueves de marzo, el primero del mes. Miren, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Miren, ya creo que ya rebasamos 2 mesecitos y pues bueno, vamos por más. Y en esta ocasión comenzando con un mes con el cual regularmente pues se festeja a mujeres, hablamos de temas de mujeres y cuestiones que están encaminadas a, pues bueno, recordando aquellos acontecimientos que se vivieron ya hace muchos años, un 8 de marzo, pero fíjense que en A&E, más allá de, digo, no necesariamente de recordar, sino realmente hacer hincapié en los momentos que estamos viviendo en la actualidad, en los temas que nos han impactado y no solamente a las mujeres, digo, en general a toda la sociedad. Vamos a comenzar con un mes de webinars en donde la idea precisamente es seguir reflexionando, seguir sensibilizándonos y sobre todo en este mundo tan cambiante o el mundo buca que en ocasiones hemos también estado comentando, tener alternativas y creo que tener momentos en donde pues también se vale llorar, se vale reír, se vale de todo, pero lo más importante es de que se valga compartir. Y para eso, el día de hoy estoy muy, muy contenta porque tengo a una gran amiga, una gran colega, compartimos ahí bastantes historias en su momento y pues bueno, ahora cada una desde su trinchera, dependiéndose de este mundo tan cambiante, ¿verdad? Naye, bienvenida. ¿Cómo has estado, Naye? Tu micrófono, Naye, por favor, lo tienes apagado. A ver, ya está. Ya estás, ahí estás. Ahora sí. Bienvenida, Naye. Buenas noches, Adri. Buenas noches a toda la audiencia que hoy nos acompaña en esta tarde-noche ya de marzo. Mejor no lo pudiste explicar. Hemos compartido muchas historias. En muchas de ellas nos hemos acompañado y hemos sido testigos del crecimiento personal y profesional una de la otra. Por eso también para mí es un honor, también para mí es un gusto hoy poder sumarme en esta tarde, en esta reflexión de la cual tienes iniciativa para poder ir haciendo conciencia en este mes tan importante en el que rememoramos la fuerza femenina
que tenemos y de la cual a veces todavía no nos damos cuenta. Así es, ¿verdad? De repente es complicado decir, híjole, pues soy mujer y valgo por eso y puedo valer igual que cualquier otra persona. Creo que eso es bien, bien importante. Para todos aquellos que no conocen a Naye, pues bueno, ella es psicóloga de formación, pero dentro de su especialización le ha gustado mucho incursionar en cuestiones de género y en la actualidad ella es perito dentro de la Fiscalía del Estado de México, atendiendo precisamente temas relacionados con violencia, Naye. Entonces, no sé si nos gustas compartir algo más de esa experiencia que has tenido, Naye. Sí, Adri, con mucho gusto. Soy perito externo del Poder Judicial del Estado de México, soy perito federal ante los órganos del Tribunal Superior y desde hace muchos años he seguido mi vocación en el área jurídica, es un área que me apasiona de la mano y conlleva mucho la mirada de género, va de la mano. Entonces, me he inclinado mucho por los estudios de género. Uno nunca termina de aprender, sin embargo, ahí en los pasos que he dado, he descubierto muchas cosas, tanto del género femenino como también del mundo tan complejo del género masculino, pero hoy nos ocupa nuestro género. Entonces, bueno, pues vamos a disertar, hoy vamos a charlar acerca de este tema en el cual nos mueve, ha generado como mucha inquietud hasta el nombre y qué onda con el mobbing. He tenido experiencia en trabajar en temas de violencia, en sus diferentes tipos de violencia y en diferentes ámbitos, tanto el que se da dentro de la familia como el que se da en la comunidad. Y en este caso, bueno, pues vamos a hablar del tema de la violencia, o, bueno, hablando del acoso que se da en el trabajo, en las organizaciones. Entonces, pues yo espero que este camino recorrido profesionalmente pueda abonar para esta charla que hoy tenemos y que hoy es un gusto compartir. Así es, Naye, yo estoy más que segura de eso y para lo cual pues también invitamos a todas las que están conectadas, tanto en esta plataforma de Zoom, como a todos aquellos que están en el live, que también ya hay bastantes personas que nos están siguiendo, para que pues puedan compartir, así como tú lo has mencionado, esta charla de móvil, ¿verdad? ¿Y por qué móvil? Fíjense que hace pues ya unos añitos se implementó el protocolo precisamente para prevenir la violencia dentro de las organizaciones, ¿sí? El cual habla de 3 aspectos fundamentales: el acoso, el hostigamiento, ¿sí? Y pues esta parte que desde la trinchera de las organizaciones pues podemos tener el maltrato, ¿sí? Por parte de ya no necesariamente subordinado, incluso con compañeros de trabajo. ¿Sí? Naye, ¿qué es el móvil? ¿Cómo podemos definirlo? Claro que sí, bueno, pues entonces vamos a arrancar con la definición. Este término tiene una raíz anglosajona y hace referencia al proceso el proceso de atormentar, de hostigar o aterrorizar psicológicamente a otros en un espacio específico que es el trabajo. Hace referencia a uno o más que acosan psicológicamente a otra persona, generalmente por condiciones de vulnerabilidad. También se le conoce como el hostigamiento laboral, como intimidación, acoso moral en el trabajo, y hay quienes de manera así muy dramática también la han llamado terror psicológico. Se manifiesta a través de una violencia grupal, como lo dije al inicio, y tiene la firme voluntad, o sea, tiene una intención, se va dirigida, tiene un objetivo, no es casualidad, no fue quizá una broma de mal gusto, ¿no? De repente podemos hacer bromas de humor negro
y se nos fue, ¿no? No, el mobbing tiene toda la intencionalidad. Hay una voluntad de destruir, de atacar, ¿no? A una persona, generalmente por condiciones de vulnerabilidad, y estas pueden ser por asimetría, pueden ser por características, por otras condiciones externas, tanto individuales como contextuales, y se dirigen hacia esta persona con la cual se busca que esta persona se adhiera a pues a los modos de quien ejerce el mobbing o el acoso laboral, ¿no? Esto quiere decir que las conductas tienen que ser sistemáticas. Yo insisto, de repente podemos hacer un comentario, de repente podemos hacer un chiste, de repente quizás se nos puede ir un poco la boca y hablar un poquito además. Puede pasar, esto puede ser accidental, puede ser sin dolo, sin la intención de dañar, pero el móvil, la característica es que tiene toda la intención, va dirigida contra uno y es sistemático. ¿Qué quiere decir eso? Que se va haciendo muy recurrente. Es una conducta recurrente que se va manifestando. Hay quienes dicen que debe de ser al menos, para que se considere mobbing, tiene que suceder al menos una vez a la semana. Esta conducta de acoso se puede manifestar al menos una vez a la semana durante al menos 6 meses. Con esto quiere decir que hay una sistematización, hay una continuidad, hay una permanencia. No son aquellos actos fortuitos que a veces podemos tener y que quizá algunos de nosotros hemos tenido de, híjole, creo que hablé de más, híjole, no era para cual mi comentario, sino que va sistemáticamente y tiene todo un objetivo. Lo podríamos identificar también como una conducta abusiva, que generalmente se da en comportamientos, en palabras, en gestos, en muchas manifestaciones muy sutiles que van determinadas hacia dañar, a controlar, a socavar a la persona a quien le dirigimos estas conductas sistemáticas. Muy bien, Naye. Oye, entonces, de acuerdo a lo que comentas, este escenario de mobbing, o lo que conocemos como violencia laboral, prácticamente es algo similar de todo lo que escuchamos como violencia incluso de género, como violencia en casa, como otro tipo de violencia en la escuela, ¿no? Como el famoso bullying, que para todo acosado ya debe de existir su acosador. Por lo que te estoy entendiendo, sí es algo que se presenta por afinidad. Sí, pero fíjate que más que eso, el mobbing es solo una parte de la violencia laboral. La violencia laboral engloba todas las manifestaciones directas que atacan, ¿no? La violencia psicológica, física, económica, sexual. Esa es una manifestación directa y clara, dirigida. El mobbing es una parte de este gran componente de violencia, solo que el mobbing, como su palabra es acoso, va a ser de una manera muy sutil, va a ser de una manera muy escondida, casi que no va a ser tan perceptible. Y forma parte de la gama y del amplio mundo de la violencia en el trabajo. Eso sí es importante diferenciar. No necesariamente si hay mobbing, hay violencia laboral. O sea, la violencia laboral compone más elementos, es mucho más amplio, pero no necesariamente la violencia laboral va a traer mobbing, pero el mobbing sí es parte de la violencia laboral. No sé si ahí me pude explicar y pude ser clara, porque podemos recurrir a confundir, pero no necesariamente es lo mismo. Ah, ok. Por eso de repente este tema se normaliza y digo, ¿por qué se normaliza? Porque para nosotras
y digo nosotros porque la mayor parte de las que estamos aquí somos mujeres, el hecho de que te diga el jefe, que te diga la jefa, ¿sabes qué? Hoy te quedas hasta que termines. Y el día de mañana te vuelves a quedar hasta que termines. Y así nos vamos todo un mes, ¿no? Y tú lo llegas a hacer algo como que normal. ¿Es por esto que se llega a esta normalización por lo que tú comentas, Naye? Aparte de que es normal, lo podemos hacer, casi no se puede ni percibir el mobbing en algunos aspectos, en otros es muy claro. ¿Por qué no se puede percibir? Porque lo podemos confundir con otros aspectos como reconocimiento. Ay, pues es que me reconoce. Ay, pues es que soy necesaria en el trabajo y demás. Lo podemos disfrazar de esa manera, pero la intención que tiene es es un mecanismo que va como a alinear al empleado o al compañero o a la compañera a los intereses de quien ejerce el mobbing. Que salga tarde, que aprenda que a las 6 de la tarde es muy temprano para salir y entonces lo voy a ir alineando de acuerdo a mis intereses, pero voy a ir siendo, el mobbing es muy sutil, ¿no? Lo voy a ir manejando de una manera tan casi que no se perciba, pero finalmente no se respeta mi horario laboral, que es la salida a tales horas, no se considera si terminé bien el trabajo y desde antes, el chiste es que tengo que salir. O sea, es una manifestación de poder, en pocas palabras. No quería adelantarme mucho, pero bueno, es una manifestación de poder. Generalmente es muy perceptible, Adri, cuando hay estas jerarquías, cuando se da de un superior a un mando que es bajo, en esta parte casi es imperceptible porque, bueno, pues son instrucciones, porque es una orden que se da y demás. Pero también el mobbing sucede, que es el tema central de nuestra charla, que el mobbing entre las mujeres se da cuando estamos en una posición de igualdad. No necesariamente cuando hay una autoridad y hay poder sobre alguien que está en desigual, sino también se da en compañeras que estamos a la par. Eso ahí sí es más perceptible y ahí sí nos damos cuenta y ahí sí podemos como reaccionar, pero en algunos otros aspectos, como en el ejemplo que tú pones de el jefe me dice que a todos los días voy a salir a tales horas porque no he terminado de más, se puede ahí perder un poquito porque lo confundimos con otros aspectos. Así es, y por eso es lo que comento, ¿no? Que llega de repente a la normalización, como bien tú lo dices, pues bueno, lo hace por reconocimiento. Aquí se me viene a la mente aquella escena del Diablo Vista a la Moda, en donde le dice, tú cuando te ganes la confianza de la jefa, pues te va a mandar a tu casa, ¿no? Para esto, pues tienes que cumplir con todos sus requisitos. Sí, y precisamente dentro de este esquema, Naye, existen características específicas bajo las cuales las personas puedan ejercer este poder y por el contrario, aquellas que se sometan al mismo. Sí, mira, para empezar, el mobbing es cualquier manifestación de conducta abusiva, ¿no? Cuando ya rebasa los estándares de normalidad dentro del trabajo. Y se manifiesta a través de comportamientos, palabras, actos y gestos, como yo se los había comentado, que tienen el objetivo de atentar contra la persona. Y se puede identificar a través de provocaciones constantes, presiones, amenazas, humillaciones, apodos, se da también los apodos, el aislamiento, cuando aplicamos el aislamiento, la exclusión, él no pertenece a nuestro equipo, ¿no? No lo consideramos. Híjole, se nos pasó comentarte, no te dijeron que había, y no necesariamente en contextos fuera del trabajo, dentro del trabajo, ¿no? Por ejemplo, la ley del hielo.
puede pasar que hay alguien a quien se le aplica la ley del hielo, ¿no? No está, eso es una agresión pasiva, el guardarle silencio, el aplicarle la ley, por supuesto que es una agresión. Otro es el aislamiento, las críticas constantes. Hay unas que son muy, muy evidentes y hay otras que son como muy sutiles, ¿no? El cuchicheo va pasando y va pasando y ya como que guardamos silencio, pero sabemos que lleva la intención, es muy sutil, es una violencia pasivo-agresiva, o sea, es un acto pasivo-agresivo, definitivamente el mobbing, mientras que la violencia en general, bueno, pues ya es muy directa, es muy tajante y demás. El mobbing no, el mobbing tiene como esta peculiaridad de ser pasivo-agresivo. Por eso es que el tema de hoy que nos ocupa y que lo vamos a enfocar también a las cuestiones con las mujeres, es porque las mujeres tendemos a sacar ese enojo y a sacar esa frustración de una manera pasivo-agresiva, ¿no? Eso es como Así, muy característico de nosotras, mientras que en los hombres se da de otra manera. Y el mobbing por eso es que es más posible que las mujeres podamos o vivir mobbing o hacer mobbing principalmente, porque esa es una manera en la que nosotras hemos contextualizado esa manera de expresar estos sentimientos. Y obviamente tiene una afectación individual hacia alguien, pero también laboral. O sea, las repercusiones no solo le van a afectar a la víctima, también van a tener un efecto colateral en su ambiente, en su trabajo. ¿Cuántos de nosotros, cuántas de nosotras hemos tenido el deseo de hoy no quiero ir al trabajo? O sea, de verdad, ya no. Hoy no me quiero parar. O sea, nada más de pensar que voy a ir al trabajo ya me genera una sensación de malestar, de incomodidad. Entonces, como lo dijimos al inicio, como es una conducta sistemática, como es una conducta que se va manifestando a través del tiempo, sin darnos cuenta, nosotras, voy a hablar hablando de mujeres, porque dices que somos más mujeres, pero nosotras vamos teniendo como la apatía, el desinterés, podemos tener insomnio, podemos tener, nos va a afectar mucho nuestro autoconcepto, que tiene mucho que ver también con la autoestima, nos va a afectar, podemos tener trastornos del estado de ánimo, trastornos de la conducta, y estas se pueden ver reflejadas en el trabajo. Puede haber mucho ausentismo laboral, podemos tener bajo rendimiento, podemos estar distraídas, nuestra productividad obviamente se ve socavada porque nuestra energía está siendo utilizada en protegernos, en que nuestra psique pueda resistir, ¿no? A estos ataques que son tan sutiles, que son tan imperceptibles, que pasan así como muy suavecito, y entonces nuestra energía va enfocada en eso, a poder mantenernos a flote, y obviamente en vez de dirigirla hacia nuestro rendimiento laboral, pues se va a ver afectado porque toda esa energía la vamos a dirigir hacia lo individual, hacia el yo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las repercusiones no solo las vive el trabajador, no solo las vive el empleado, las vive también la misma empresa. Por eso es que este es un tema también de interés para las empresas, ¿no? Para las áreas que se encargan de la organización y de la administración del talento y del talento humano, porque son conductas que, como tú dices, hemos llegado hasta normalizar porque las hemos vivido en diferentes espacios. Bueno, si las hemos vivido en la escuela, si las hemos vivido en la colonia, pues también las replicamos en el trabajo. Sí, solo que en el trabajo la empresa también va a pagar las consecuencias de que haya este tipo de relaciones conflictivas, acosadoras en estos espacios. bien, Aye. Fíjate que algo que comentabas tú es esta parte incluso de género, ¿no? Y varias manifestaciones que aquí, bueno, de Caro nos comenta.
Un ejemplo que ella tiene, que curiosamente a la chica se le olvidó, pues poner el cumpleaños de su compañera y la excluyó completamente. O otro ejemplo, ya son hombres en ocasiones, esto es algo totalmente normal y no en el sentido de normalizar como lo hacemos las mujeres. Algo que tú comentabas eran los apodos. Sí, dentro de los hombres y sus áreas, yo recuerdo que si yo les hablaba por su nombre se ofendían porque ellos están acostumbrados a que les dijera sus apodos. Entonces, tenías que, dentro de esta gestión del talento precisamente y para poder tener un lazo estrecho con ellos, pues decirles por su apodo y a las mujeres no, porque es una manifestación que daña en mayor proporción a las mujeres. Hay algo en nosotras que nos hace ser más susceptibles, tanto para ser acosadoras desde ese sentido, pero también para ser vulnerables a. ¿Qué sucede con esto, Nacho? Muy bien, Adri, con esto das pie allá a irnos enfocando, a irlo aterrizando a las relaciones entre mujeres, ¿no? Eso es algo muy, muy importante. A mí me gustaría primero cerrar para cerrar el concepto de mobbing, que el mobbing se da en un conflicto interpersonal en donde hay relaciones de poder, ya sea entre hombres y entre mujeres. Siempre hay relaciones de poder, hay asimetrías. Pero, como tú bien lo dices, entre las mujeres y entre los hombres hay códigos, por decirlo de una manera, para relacionarnos. Los hombres tienen unos códigos, como un ejemplo que tú das, esto es algo muy, muy, muy particular, ¿no? Ellos se molestan porque les digan por su nombre, mientras que las mujeres nos ofendemos. Fíjense que nosotras, a mí me gustaría a puntualizar que aunque el tema es reflexiones por una reconciliación femenina, es indudable, no podemos evitar hablar de feminismo. Aunque esta charla no está basada con estas características feministas, pero no podemos escaparnos de ellas, no podemos escaparnos de Marcela Lagarde, no podemos escaparnos de Marta Lamas, que son, al menos aquí en México, de las principales referentes respecto al feminismo. No es una charla feminista, pero sí es una charla en la que tenemos que analizar, en la que ahorita vamos a cuestionar y vamos a compartir cómo las mujeres hemos aprendido a socializar, cómo las mujeres hemos sido educadas al grado de que, a diferencia de los hombres, a nosotros díganos por nuestro nombre y aparte más bonito, ¿no? Con más cariñito, con un tono más dulce, mientras que en los hombres, no, dígame por mi apodo porque eso también me da cierta identidad y me da cierto poder. Quisiera, antes de contestar tu pregunta, Adri, quisiera invitar a todas las que nos acompañan, que pudiéramos hoy traer aquí a la mente a todas esas mujeres con las que hemos compartido confidencias, con las que han sido nuestras grandes cómplices. ¿Qué sería de nosotras, dice Marcela Lagarde, sin aquellas amigas, las comadres, las vecinas, las confidentes, aquellas que nos han acompañado? Y aquí hay algo muy, muy importante, ¿no? Todas, al momento de yo nombrarlas, quizás nos hemos acordado de la superamiga de la facultad, de la del trabajo, con la que yo comparto y le dije que fuera la madrina de mi hijo, de viceversa, ¿no? Entonces, sí hay mujeres muy presentes y muy importantes en la vida de cada una de nosotras. Pero fíjense lo curioso, hay una dicotomía en nosotras. Mientras que en el espacio privado son estas mujeres podemos encontrar a nuestras mejores amigas. En el espacio público podemos encontrar nuestras acérrimas enemigas. O sea, vean cómo una misma mujer en un espacio puede encontrar en alguien todo su apoyo y un soporte emocional, mientras que en el otro puede encontrar a alguien que le complique la existencia laboralmente o alguien con quien yo descargue todo este sentimiento ahí guardado. Vean cómo las mujeres
podemos irnos manejando y podemos distinguir de mi mejor amiga a mi peor enemiga. Antes de eso, me gustaría que pudiéramos reflexionar, porque esto es muy cultural, esto no es casualidad, esto no es de, a ver, como mi mejor amiga y mi peor enemiga, ¿por qué se da en espacios públicos? ¿Por qué la diferencia de lo privado y lo público? Eso sería lo interesante. ¿Por qué, por qué en los espacios privados podemos darnos todas, dar todo el cariño y compartir desde la intimidad? ¿Y por qué en los espacios públicos podemos ahí demostrar la otra parte que también somos? Pero antes de eso, quisiera que reflexionáramos sobre aquellos cuentos con las que muchas de nosotras quisimos, por no decir todas. ¿Recuerdan a Blancanieves? Blancanieves fue víctima de una mujer. ¿Y quién era esa mujer? Su madrastra. Quien en este cuento de esta empresa productora, pues envidiaba su belleza y su juventud. Acuérdense de Cenicienta, una huérfana que se queda con su madrastra y sus hermanastras, que también es objeto de toda la hostilidad por parte de sus hermanastras, de mujeres también. Otro cuento muy similar, el de la Sirenita. No. ¿Cómo es que Úrsula abusa de este poder y la voz y demás, ¿no? Entonces, fíjense cómo hemos nosotras socializado desde maneras tan aparentemente inocentes sobre esta competitividad que hay, como de cuidado con una mujer porque esta en cualquier momento me envenena, me quita mi voz o me quita mi príncipe, ¿no? O sea, fíjense, pareciera muy inocente, pero sí creo que estos ejemplos cotidianos van marcando y forman parte de estos arquetipos que Jung nos marca, que forman parte de esta socialización. Y pareciera que son cuentos que ya vimos, que ya nos contaron y demás, pero que sí forman parte de este inconsciente colectivo con el cual aprendemos a relacionarnos. Mientras que algo muy curioso es que cuando nos encontramos en situaciones de desigualdad, podemos ser muy solidarias con aquellas mujeres que se puedan encontrar en desventaja en comparación de nosotras. Si yo encuentro a una mujer que tiene una desventaja sobre de mí, por supuesto que Nayeli puede llegar a ser solidaria, puede llegar y apoyar, unirse y decir yo te apoyo, pero porque hay una situación de desigualdad. No somos iguales porque tú estás en desventaja y yo pues me da cierto poder, ¿no? Y te voy a ayudar con todo y con todo el corazón, porque la verdad es que las mujeres sí llegamos a ayudar con todo el corazón, pero no a todas, no en las mismas situaciones. Mientras que con las iguales, con las que estamos de aquí, nos vemos de frente o de al lado, no, es más difícil poder socializar, poder ayudarnos. Ahí empieza ya los conflictos, porque nos vemos como iguales y entonces empieza a haber cierta rivalidad. Ya cuando veo a alguien que está en la misma posición que yo, mis compañeras del trabajo, para irlo como enfocando en el área laboral, en cuestiones de trabajo, que alguien que ocupe el mismo rango que yo, ahí ya empieza a haber como ciertos conflictos ahí muy subyacentes. Pero mientras que hay alguien que pudiera tener un rango menor o alguien que va llegando a la empresa y que se va a ir adaptando, que sabemos que lleva un cierto periodo de adaptación, pero que hay una desigualdad, podemos mostrarnos solidarias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hemos sido educadas a partir de ciertos patrones socioculturales que nos van diciendo cómo podemos actuar, ¿no? Cómo tenemos que actuar. Mientras que a los hombres se les enseña a hablar de su enojo de manera directa, mientras que a los hombres se les enseña a luchar por ese lugar o por ese objeto, y es bien visto, las mujeres no se nos permite eso. A las mujeres no se nos permite decir de manera
de frente, directa, me caes mal, ¿no? Y órale, podemos agarrarnos y desgreñarnos. Eso no es bien visto porque entonces, porque eso no es propio de las mujeres, eso no es lo bonito, eso no es lo lindo. Y entonces las mujeres vamos aprendiendo a que ese sentimiento que me origina la otra persona, pues no la puedo expresar porque no es propio de la feminidad, no es propio de esta característica que me hace bonita. Las niñas bonitas no pelean, ¿no? Entonces, lo voy a sacar y lo voy a expresar de una manera pasivo-agresiva. Por eso es que yo les decía hace unos minutos que es muy, tendemos las mujeres a hacer más mobbing, porque es la manera en la que socialmente también nos enseñaron a sacar este enojo. Nos enseñaron a expresarlo no como los hombres, porque los hombres se pelean, se agarran y se acabó. Nosotras no, nosotras socialmente fuimos enseñadas de, no se dicen groserías, no puedes guardar, tu rol es de cuidar, de proteger, de ser paciente, de procurar. Y entonces estos roles nos van a nosotras como enseñando a contener esas emociones. No quiere decir que no las sintamos, las podemos sentir de igual manera hombres y mujeres, pero la manera de expresarlo entre uno y otro género es muy diferente. Y entonces es cuando aprendemos y nos podemos hacer expertas en estas conductas pasivo-agresivas. Y por eso es que mientras que a los hombres les gusta que le digan por sus apodos, porque es bien visto la rudeza entre ellos, porque esa es la única manera en la que ellos saben luchar por algo, nosotras, para cumplir con esos cánones de lo que son, lo que es socialmente aprobado para una mujer, entonces somos más sutiles, ¿no? Lo vamos haciendo. Y bueno, pues eso va a traer muchas consecuencias. Hablando del tema que nos ocupa, es por eso que podemos hacernos expertas en el mobbing, en esparcir rumores. A través de estas conductas pasivo-agresivas, voy a sacar este enojo que yo oculto bajo una apariencia inocente, ¿no? Eso es algo muy característico, por eso es que nosotras tendemos más a hacerlo y a veces ya estamos hasta como acostumbradas a que, ay, ¿no? Vean ustedes, fíjense ustedes cuando una mujer se enfrenta y habla las cosas de frente o no tiene mayor reparo de pelear directamente, pues lo comparamos con un hombre inmediatamente. Podemos tener conductas descriptivas hacia ella como, bueno, ¿qué les digo, no? Machorra, entre otros adjetivos muy, muy descalificativos, porque eso no es propio de nosotras. Lo de nosotras es la violencia, las acciones pasivo-agresivas. Y entonces, pues esto ahí se da y como tú dices, Adri, lo pasamos a normalizar. Ahí sí pasamos a normalizar porque es la forma en que socialmente nosotras sacamos estos resentimientos y estos enojos que claro que nos puede originar cualquier persona. Así es, Naye. Fíjate que escuchándote, coincido con lo que comenta Yasmín, en este dicho que se nos ha comentado bastante, de que calladita te ves más bonita, ¿sí? Y en muchos escenarios en organizaciones, si un hombre se enoja con otro hombre, lo puede externar, lo puede decir en el momento, se enojan en el día y sale. Y entonces, compadre, ¿a dónde nos vamos a festejar? Sí, que tú te puedes quedar así como que, pues, ¿qué onda, no? Se supone que estaban enojadas, se supone que tuvieron un conflicto, sí, pero precisamente ese conflicto quedó solucionado. Ellos mismos tienen la capacidad de hacerlo por lo que tú comentas, por lo que yo estoy comprendiendo. Y nosotras, desde estos arquetipos que se nos han, pues desde pequeñas, cimentado, y creo que de una manera bastante fuerte, el hecho de decirnos calladita te ves más bonita es precisamente el tema de incluso, aunque decimos que somos muy emocionales, creo que no necesariamente sabemos expresar las emociones. Y de ahí viene ese tema incluso de poder.
¿cómo va a ser la única manera en la que yo pueda estar arriba de la otra persona? Pues teniendo esa situación de poder, ¿no? Y es por ello que en muchas situaciones, incluso dentro de las organizaciones, pues hay que ser bien listos, sobre todo los que están contratando, para que no llegue alguien peor, o así al menos yo lo podría ver, no alguien peor, porque se arma la revolución, ¿sí? Dentro de este panorama, Naye, ¿tú crees que las mujeres somos más violentas o provocamos más mobbing que los hombres dentro de una organización? Sí, si nos apegamos a que el mobbing es el acoso, una conducta pasivo-agresiva, y si retomamos lo que nos dice Marta Lamas, que las mujeres, por convenciones sociales sobre la feminidad, se nos dificulta expresar claramente los sentimientos que se supone que no deberíamos de tener, como la ira, la ambición, la pasión, porque nosotras socialmente hemos sido moldeadas para ser las tolerantes, las amorosas, las que vamos a ser las mediadoras y demás. Por supuesto que entonces es más probable que entre nosotras podamos ser partícipes del mobbing, de ejecutarlo, de llevarlo a cabo. Uno con sus amiguitas contra alguien que es más vulnerable. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque obviamente que en nuestras interacciones nos vamos sirviendo con nosotros. Yo me veo en el otro se ve en mí. Yo me construyo a través del otro y el otro también se construye a través de mí. Y hay cosas que no me va a gustar lo que me refleja, me va a molestar, me va a incomodar. Es como esos espejitos que de repente nos da mucha luz y nos deslumbra, nos puede molestar. Estamos, todas las relaciones son así, todas, pero nosotras las mujeres, como no podemos eh, expresar abiertamente ese enojo, esa molestia, aprendemos a contenerlo. Sin embargo, va a aparecer de otras formas. Lo que no se habla, se actúa. Y entonces nosotras las mujeres no estamos acostumbradas, no nos enseñaron, yo creo que para ser más exactos, no nos enseñaron a hablarlo directamente, pero lo actuamos de otra manera. Y aquí, bueno, pues lo que necesitamos hacer es primero reconocerlo. A veces es difícil reconocerlo. No nos es tan fácil poder hablar sobre los sentimientos de envidia, los sentimientos de competencia, de enojo, de culpa, que muchas veces vamos experimentando a lo largo de las relaciones. Pero como no lo hablo, a diferencia de los hombres, de que, pues, órale, nos damos con todo, pero hasta ahí, ¿no? Ellos han sido socializados de esa manera, que yo no lo veo nada mal, ¿no? Finalmente es una expresión, y nosotras no lo vamos conteniendo, pero lo que no se habla se actúa. Lo vamos a ir actuando de esa forma pasivo-agresiva que aprendimos, que ya se nos hace y que hemos normalizado, como tú lo decías muy bien al inicio de la charla. Mira, fíjate qué interesante todo esto que comentas, y creo que va haciendo sentido muchísimas cosas que dentro de las organizaciones vemos. Tal es el caso como aquellas personalidades que creemos similares, y aquí retomo mucho lo que una colega de nosotras, amiga muy querida, Karen Bejar, siempre comentaba: pues lo que te checa, te choca. Sí, que dentro de esta parte de la teoría gestal la manejan bastante, y reflexionando un poco, sí es cierto, la mayor parte de las personas que incluso podemos decir que no nos llevamos bien, que nos caen mal, que no toleramos incluso su trabajo, su presencia y todo lo que pueda hacer, es porque precisamente tiene características similares a las de nosotras. Sí, que como tú bien lo comentas, aquí la gran diferencia de no poder sobrepasar o sobrellevar ese tipo de situaciones es precisamente que no podemos verbalizarlas. Para esto, Naye, ¿cuál crees tú que sería
lo ideal, el trabajo que desde, pues uno como mujer, como profesionista, como trabajadora, como líder, ¿no? Porque incluso se habla ya en esos temas de el liderazgo opresor de la misma mujer dentro de las organizaciones. ¿Qué se tendría que hacer para, pues, encontrar nuevamente el sentido y como tú lo dices en el tema, una reconciliación, ¿sí? Para evitar todo ese tipo de conductas. Sí, yo creo que primero lo que tendríamos que hacer es reflexionar. Eso es lo primero, cuestionar, hacer una introspección, porque es muy seguro que de cómo aprendimos a relacionarnos con las mujeres socialmente, hablando en el área laboral, de cómo me llevo yo con mis compañeras, de qué tanta cercanía tengo y qué calidad es mi relación, es porque yo lo aprendí desde cómo se relacionan mi mamá con sus demás familiares, cómo se relaciona con mis tías, cómo nos relacionamos las hermanas. Todo esto son aprendizajes también que nos va marcando modelos de socialización. Pero la referencia por excelencia es cómo es el vínculo que yo tengo con mi madre. Eso es algo como algo que nos puede ayudar a ir reflexionando. Si yo tengo un buen vínculo materno, si yo veo en mi madre a alguien que me nutre, a alguien que me ha acompañado amorosamente, es más probable que yo tenga, que yo no ejerza el móvil, ¿no? Que yo pueda respetar y decir, es otra, o que yo tenga más resistencia a ser víctima del mobbing. Uh-huh. Porque eso yo lo he visto y me he nutrido de una mujer. Pero si yo puedo tener ahí conflictos muy latentes, manifiestos quizá, puedo tener ahí, o en mi ambiente familiar, en esta socialización que se da en mi núcleo, hay conflictos entre las hermanas, la tía con la otra hermana y las sobrinas y todo, pues es muy probable que yo refleje, que yo lleve esto a mi contexto laboral. Entonces, yo creo que sin ser como una receta, creo que lo que tendremos que hacer es cuestionarnos cómo hacemos esa fusión, porque dependiendo de cómo hagamos esa fusión con esta figura materna, es como nos vamos a fusionar también con las otras. Los vínculos fusionales contaminan las relaciones, entonces pudiera haber ahí algunas situaciones que solo reflejan mi interior. Jung es el que decía, y que bueno, ya contextualmente ya decimos, lo que te choca, te checa, pero Jung dice que aquello que te molesta del otro es el reflejo de lo que no has trabajado en ti, de esas cosas que es tan difícil ver porque es muy doloroso verlas, entonces pues las veo en el otro y las identifico en el otro y entonces ahí me empiezo a conflictuar. Yo creo que una de las primeras características es pues reflejarnos, ¿no? Analizar, concientizarnos, qué me está pasando a mí con esto que está haciendo la otra, ¿no? Pues porque es muy popular, pues porque sonríe mucho, pues porque viste bonito, pues porque es muy inteligente, pues porque, o sea, le podemos poner sin fin de características y yo creo que lo primero es reconocerlo conmigo, no necesariamente con el otro, que eso ya sería otra cuestión, pero primero reconocer qué me pasa con ese carisma que ella tiene y del cual pues yo como que algo me mueve. ¿Qué pasa con ese liderazgo, con esa popularidad, con esa dedicación laboral, con lo que sea, ¿no? Entonces, yo tengo primero que reconocer lo que yo siento, cuestionarnos también bajo qué paradigmas yo he crecido, cómo he sido educada yo en este contexto familiar, en esta socialización que se da en casa, cómo he sido yo educada, ¿no? O sea, a mí, si yo, insisto, si yo puedo tener un buen vínculo, tengo un vínculo sano, nutriente, con estas figuras importantes, de verdad, no me presto al móvil, eso no me va a dar interés, ni siquiera me va a llamar la atención, me puede parecer ofensivo, porque no está en mí, no está en mi estructura, no lo puedo aceptar, ¿no? O si pudieran ejercer mobbing en mi contra, no me engancho tanto.
¿no? O sea, puedo tener herramientas para afrontarlo. Yo creo que lo primero que podríamos hacer es como ir cuestionando, ir reflexionando, ir cuestionando para ir como comprendiendo qué me pasa a mí con la presencia del otro, hablando de las mujeres, qué es lo que me pasa a mí con esto. Y bueno, pues yo creo que si tomamos en cuenta que entre las mujeres que están en desventaja podemos ser muy solidarias, mientras que las que están en igual, ahí es donde entra el conflicto. Ahí tendríamos que revisar y aceptar que no somos iguales. No somos iguales. A mí me gustaría recomendarles a toda la audiencia un libro que es bastante interesante. Se llama Las diosas de cada mujer. Se me fue el nombre de la autora, pero la autora habla de estos arquetipos que las mujeres vamos teniendo y habla y retoma la mitología griega y habla de las diosas, habla de Hera, habla de Atenea, habla de muchas diosas que tienen un papel. Y ella nos dice, es que todas podemos tener un poco de estas diosas, solo que en Nayeli va a imperar más Atenea por sus características, por sus intereses, mientras que en Adriana puede estar más Hera. Pues porque igual, por las mismas características, pero todas tenemos lo mismo. Yo creo que nosotras las mujeres, cuando vemos algo que es diferente a nosotras, nos brinca algo, como que no lo aceptamos tan fácilmente, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien de nuestro mismo grupo de amigas tiene una oportunidad de crecer laboralmente, ya como que algo me enoja, ¿no? Algo hizo, ¿no? Entonces, con razón yo la veía. No, yo creo que en el fondo, cuando alguien puede sentir eso, es que yo, o sea, ahí se cuestiona si no soy lo suficientemente buena en comparación con la otra, si no tengo las mismas capacidades en comparación de la otra, si algo me faltó, o sea, me está doliendo, pues es una herida narcisista la que voy teniendo, y entonces en automático viene el móvil, una manera de sacar el enojo. Pero yo creo que si reconocemos que todas somos diferentes y que no porque haya una diosa griega que impere más en mi vida, no quiere decir que las otras no estén, todas están, pero en Adriana se va a ver más una por sus características, por su historia, porque es mamá, pues porque tiene esta actividad, mientras que en Nayeli se va a ver otra, porque su escenario de trabajo, porque su historia de vida, porque el estilo que ha elegido vivir y sus pasiones son otras. Entonces yo creo que también tendríamos que reconocernos que todas somos diferentes, que todas nos necesitamos. No es lo mismo rivalidad que competencia. Y entonces, claro que podemos competir. Los hombres compiten abiertamente. Los hombres no tienen ningún problema en decir, vamos a competir y el que gane es porque tiene más habilidades, ¿no? Y se reconoce. En nosotras se da más esa rivalidad, esa cuestión mucho más encubierta que no se reconoce obviamente abiertamente y que nos duele. Y entonces yo creo que tendríamos que también aceptar y reconocernos que somos diferentes, que nos necesitamos, que en algún momento yo puedo necesitar de ti como tú de mí y en algún momento podemos complementarnos. Tendremos que cuestionar estas realidades sociales, estos arquetipos en los que hemos crecido, estos cuentos con los que crecimos y nos contaron y nos maravillaron, pero sobre todo yo creo que tengo que reflexionar sobre mi vínculo que yo tengo con las mujeres que más amo, ¿no? Que más amo, que son, pues para empezar, mi madre, ¿no? Y las más cercanas, que son mi hermana en este caso, ¿no? Entonces, empezar a revisarnos. El autoconocimiento siempre nos va a llevar a temas de poder cambiar. El autoconocimiento nos lleva a eso, a poder tener posibilidades de ir moviéndonos, de ir cambiando. Tú eres tú y yo soy yo.
Eso es también lo que tenemos que reconocer. No somos idénticas, no podemos ser iguales, no podemos tener las mismas capacidades, ni las mismas cualidades, ni las mismas virtudes, porque desde la personalidad somos muy diferentes. Las feministas italianas dicen que nos duele mucho porque todas creemos que somos iguales, y aquella que vemos diferente o aquella que se siente diferente, pues tendemos como a segregarla, y entonces duro contra ella porque es diferente. Yo creo que si aprendemos y poco a poco vamos cuestionando estas conductas de que somos iguales y aceptamos de que somos totalmente diferentes, bueno, pues yo creo que eso ya sería un buen paso mínimo para detenerme y hacer alguna conducta muy característica del mobbing. Bien, Naye, pues bastante interesante, vuelvo a repetir todo lo que tú comentas. Creo que sí, una parte de autoconocimiento nos ayudaría mucho. Sí, cada que hablamos incluso de esas habilidades intrapersonales, bueno, dentro de los proyectos que he tenido desde la investigación, creo que alguna vez te lo comenté, precisamente las competencias y el área intrapersonal, estábamos tan mal, pero tan mal todos con aquellos, no voy a hablar de profesionistas como término, pero sí de aquellos que ya estaban preparados para un ámbito laboral y es precisamente un foco de atención, creo que en la parte totalmente laboral. Sí, de repente pueden llegar y dar cursos, la motivación, el coaching, ¿no? Que en la actualidad es muy, muy famoso y decirte, ¿sabes qué? Tú puedes y tienes que salir adelante, tienes el poder y todo ese tipo de palabras que probablemente te ayuden en el momento. Sin embargo, coincido contigo, si no hay un autoconocimiento y si no elevas esa autoestima, por lo tanto, pues sigues inmersa en un círculo tan vicioso como lo es el móvil, Naye. ¿Sí? Naye, ya para ir cerrando, desde tu experiencia como perito, si llegan casos de violencia laboral, ¿por qué te lo comento? O este famoso móvil. Fíjate que al principio yo les hablaba de, pues, el protocolo que todas las organizaciones deberían de implementar. Muy pocas organizaciones, déjame decirte que lo conocen. Sí, la mayor parte incluso del foro que está presente el día de hoy, tal vez, pues ni siquiera sabía que había un protocolo. Sí, no les conviene, de cierta manera no les conviene. Luego viene algo que se llama la NOM 35, que es la famosa y que las condiciones psicosociales y bien bonito, y nuevamente se llega a retomar el acoso. Sí, dejan fuera lo que es el acoso sexual, pues por términos de una cuestión totalmente civil. ¿Sí? No obstante a esto, se siguen preguntando las empresas o los patrones, ¿y es necesario que yo tenga un protocolo para actuar? Desde tu trinchera, Naye, ¿llegan casos de móvil? ¿Han entendido casos? Mira, como perito, no, aunque sí sí es muy común que se identifique, pero no como el tema de mobbing, ¿no? Porque aparte preferimos mejor conservar el trabajo, preferimos, y más con las cuestiones ahorita socioeconómicas que estamos viviendo en todo el mundo, muchas veces con tal de conservar, con tal de no tener, de tener esa remuneración, de preservar esa remuneración, con tal de, mejor, como tú lo dices, lo acepto, no me voy a resistir, lo de menos es cambiar de trabajo, pero eso no solo me afecta a mí, también le afecta a la empresa. Sí he conocido de casos de violencia laboral, sí, muchos, como el acoso sexual, eso es impresionante cómo se da en el trabajo. De verdad, sí he visto tanto de mujeres principalmente, pero también de hombres. Eso sí lo puedo vivir como violencia. Pero como mobbing, no, porque como es muy sutil, a veces hasta podemos llegar a dudar y podemos decir, ay, creo que estoy exagerando. Ay, creo que no era para tanto. O sea, ya mejor no les hago caso cuando murmullen. O, híjole, se les olvidó poner mi nombre. Ay, pues no pasa nada. En mi casa me celebro. O sea, como es tan sutil, podemos nosotros
invalidar también esto, como decir, no, no es para tanto, la idea es que mejor tenga trabajo. Como mobbing, no, Adri, pero violencia laboral, sí, sí he atendido casos, más en el sentido sexual. Bien, Aye, ¿consideras que entonces valdría la pena que dentro de las organizaciones también reeduquemos tanto a hombres como a mujeres en este tipo de temas y los podamos hacer más sensibles primero para reconocer y en un segundo momento para que puedan tener pues toda la confianza de poder expresarlo a la persona que los representan, no directamente o no solamente en un área de gestión de talento, sino pues con los directivos, ¿no? Si es posible. Mira, es parte de una cultura también. El mobbing llega a formar parte de una cultura laboral. Y tristemente, como toda cultura, quien no se adhiere, lo adherimos, ¿no? Ah, pues es que yo no cantaba las mañanitas el 12 de diciembre, pues híjole, aquí en la colonia así se canta, cáigale con su cooperación y lo esperamos, ¿no? Entonces, algo así pasa en las empresas. El mobbing, lamentablemente, puede llegar a formar parte de esa cultura y es muy cierto. Apostarle a la reeducación, aprender nuevas formas de relacionarnos, es válido no solo para el móvil, para todos los temas que tú quieras, ¿no? Porque lamentablemente forman parte ya de nuestra vida, que las vamos reproduciendo y se las vamos enseñando a las nuevas generaciones, a los chavos que van llegando a hacer prácticas y a hacer servicio social, ¿no? Que llegan con todo el entusiasmo a la empresa y yo aquí quiero estar, no, yo me vi en tal empresa porque ¿no? Por todas las características que tú quieras. Finalmente, sí sería importante podernos reeducar, poder adoptar nuevas formas de relacionarnos entre hombres y mujeres, especialmente hablando del mobbing entre mujeres. Aparte que recuerden que somos, no recuerdo exactamente las estadísticas, pero la tasa de nacimiento siempre apunta a que somos más las mujeres. Las mujeres superamos en muchos aspectos, al menos en números, superamos a los hombres. Entonces, yo creo que sí tendríamos que revisar a las empresas que tienen mayor número de mujeres que colaboran. Sí tendríamos que poner atención en que en algún momento puede haber algún escenario ahí y entonces más vale antes de que esto explote, bueno, pues más vale poco a poquito, muy sutilmente, irle apostando como por muchas actividades de reeducación. Perfecto, Naye. Muy bien, pues bueno, ya casi estamos cerrando. Hay algunos comentarios, Naye, si me permites leerlos para dar respuesta. Bueno, algunas preguntas, algunos comentarios. Yasmín Cantú, el autor del libro que recomendaste, Yanshinoda Bolén, se llama, nos comenta. Muchas gracias, Yasmín. Y también ella precisamente nos comenta que, pues lamentablemente hay protocolos, políticas e incluso cuestiones en donde se ha denunciado de manera anónima. Sin embargo, pues no se realizan acciones para erradicarlo. Como bien tú lo comentas, mucho tiene que ver con la cultura. Sí, creo que si la primera vez que se denuncia se hace algo, queda como pues en todo, ¿no? Te queda como aprendizaje, como experiencia y ya decides si lo realizas nuevamente o no. También nos comenta Caro, bueno, que es lamentable porque de verdad baja la productividad, así es. Sí, en una ocasión, en un curso, yo les comentaba que México era el país más infiel del mundo y los participantes nadie se comenzaron a reír y ver entre sí, ¿no? Buscando a ver con quién, si ya los había descubierto, qué onda, ¿no? Porque siempre les digo que les leo la mente. Y les digo, sí, sé que es el país más infiel porque todos dormimos con el jefe. Jefe o jefa, lo que tengamos. Y les da risa porque nos llevamos a la cama totalmente todas las cuestiones que tenemos del trabajo y la mayor parte de eso pues son los jefes inmediatos. Entonces, cuando vivimos este tipo de situaciones, pues imagina tu rendimiento obviamente va a bajar, como bien lo comenta Caro, pues la rotación, el clima se ve totalmente ahí reflejado.
Yasmín pregunta, Naye, ¿qué aconsejas para las personas que sufren de mobbing? Mira, lo primero es hablarlo. Eso es lo primero. De mobbing o de violencia, ¿no? El mobbing forma parte de la violencia, pero no siempre la violencia lleva a mobbing. Lo primero que uno tiene que hacer es hablarlo, es ver, porque si no lo hablamos, nuevamente, lo actuamos. Yo tengo que hablarlo, tengo que estar consciente de que me pueden creer y que pueden tomar cartas en el asunto, como pueden no hacerlo. Pero yo tengo que ir y dirigirme con la instancia correspondiente de una manera respetuosa, de una manera, pues no hostil, porque finalmente de eso estoy siendo victimizada, es hablarlo. Buscar la manera de que en mi trabajo se pueda hacer algo, pero estar consciente de que como forma parte de la cultura, a veces decir, ay, muchos dicen, ay, este es chisme de lavadero, ¿no? Cuando en realidad sí tiene repercusiones en la salud mental. No va a depender todo de mi trabajo, eso es un hecho, pero yo lo que tengo que hacer es por fuera buscar redes de apoyo, ¿no? Yo necesito tener redes de apoyo tanto dentro de mi trabajo como por fuera. Recuerden que el mobbing se da hacia alguien de mayor vulnerabilidad. Puedo revisar qué me ha hecho vulnerable, puedo revisar qué es lo que a mí me pone en esta desventaja y pueden ser algunas características tanto personales como culturales, pero bueno, y no por eso soy culpable, ¿eh? Eso es algo muy importante. No por eso soy culpable, pero sí puedo revisar para ver qué puedo fortalecer, cómo puedo reforzar. Necesito buscar redes de apoyo dentro de mi trabajo. Pueden ser algún grupo de amigos, algún grupo de amigas, y mi jefe inmediato va a ser mi red de apoyo principal, porque finalmente jerárquicamente es el que puede hacer algo. Puedo tener redes de apoyo por fuera. Tengo que revisar cómo está mi salud mental también, buscar apoyo. Mucha gente opta por, bueno, mejor me salgo, ¿no? Bueno, mejor no le hago caso. No, por supuesto que sí tenemos que revisar porque va a ir como poquito a poquito afectando sin darnos cuenta hasta que decimos, hoy no me quiero arreglar, perdemos las ganas de arreglarnos, perdemos, o sea, eso se va, las consecuencias van siendo muy notorias. Lo que yo menos recomiendo de verdad es salirte de trabajar porque finalmente creo que eso no solo le da un significado al otro, sino también me da un significado a mí de no pude y mejor más fácil desertar. Tengo que hacerme de herramientas personales, laborales para hacerle frente. Y la idea es, no sé, de repente pedir que me cambien de área, que me puedan cambiar de turno, que me puedan, no sé, ¿no? En la medida de lo posible que tampoco me afecte, obviamente, porque yo soy víctima y todavía voy a cambiar, pues no es justo, pero obviamente hay buscar todo el apoyo en el trabajo y en el exterior. Muy bien, Aye, muchas gracias. Desde lo legal, ¿se puede hacer algo, Naye? ¿Sí existe alguna dependencia, algún organismo en donde realmente se pueda atender ese tipo de situaciones? Como violencia, sí, por supuesto, está la Secretaría del Trabajo. Aquí en el Estado de México, recientemente ya se abrió como parte de la Secretaría del Trabajo una dirección especial para mediación y conciliación laboral. Recuerden que aquí en México, desde el año pasado, octubre, noviembre, ya hubo una reforma en el aspecto a la ley laboral. Entonces, claro que cada vez hay más elementos, cada vez pues la justicia es tardía un poco, es engorrosa, lleva tiempo, se los digo porque pues yo que trabajo en los ambientes de procuración, e impartición de justicia, yo lo veo, es tardado, pero no hay nada peor que quedarse uno callado, ¿no? Buscar alternativas, cada vez más le apostamos a la resolución alterna de conflictos, ¿no? A ver, yo no quiero más conflictos del que ya tengo, solo quiero que se reconozca que a mí me está pasando esto y quiero que haya que se detenga, o sea, ser muy clara en la petición, ser muy clara, no engancharme tampoco, porque si me engancho, bueno, tendría que revisar qué está pasando ahí con que ya me enganché, pero cada vez hay más
el sistema de justicia, de la reforma laboral nos da otras oportunidades, hay que aprovecharlas, de verdad, no agotar las instancias. Pero también entiendo que muchas mujeres podamos decir, bueno, ya mejor a oídos sordos, ¿no? Oídos sordos y mejor hago como si nada, el chiste es mantener mi trabajo. Ponderar, ¿no? Si yo ya tengo mi antigüedad, mis derechos, si ahí voy a alcanzar lo que yo quiero profesionalmente, si tengo otra manera de crecer, ¿no? Entonces, y finalmente, yo creo que decirles algo antes de que se me olvide. Todo lo que escuche ustedes que alguien dice sobre ustedes, pues de verdad lo está diciendo sobre sí mismo. Son proyecciones. Todas las personas, la mayoría de las veces, nos relacionamos bajo la proyección. Tú eres esto, tú eres aquello y demás. Cuando alguien habla, y de verdad es que se los digo, yo he trabajado en ambientes más masculinizados y también he tenido muchas experiencias con propias compañeras y excompañeras. De verdad es que sí es doloroso y se los comparto ya como Nayeli. Sí es doloroso escuchar lo que puedan decir de uno, uno termina hasta dudando, uno termina hasta de creerlo, pero tranquilas, yo creo que todo juicio hacia nosotras, que alguien lo haga, de verdad, que no sea constructivo, habla mucho de su mundo, habla mucho de ellas mismas. Nadie puede ver en el otro lo que uno no tiene. Ajá, entonces eso es muy importante. Duele, es desagradable, sí. Hay formas muy abiertas, muy hostiles. Hay otras muy pasivas, muy suavecitas, que esas a mí me duelen más. Pero recuerden siempre, todo el tiempo estamos proyectando. Nadie ve lo que en el otro lo que uno no tiene. Entonces, tranquilas, son proyecciones. Tómenlo, si hay cosas que revisar, a ver, lo reviso, me ayuda, me sirve, puedo crecer, órale, lo aplico. Esto no es mío, esto es de ella, esto no es mío. Y eso habla de, insisto, de los vínculos que aprendió en lo más, en el seno materno. Entonces, ahí me está hablando de los conflictos de ella, esos son suyos, ella les tocará resolverlos, les tocará trabajarlos si es que un día se anima y ojalá que sí para que pueda vivir en paz, ¿no? Yo no puedo ser ni su cesto de basura, ni nada, no. No engancharme, duele, sí duele, es cansado, sí, se le invierte mucha energía, sí, pero no es mío. Y lo que sea mío, pues sí, a trabajarlo. Muy bien, Naye. Y ya por último, comenta Erika, también como pregunta, si existe alguna institución que brinde apoyo para esos tipos de temas. Sí, claro que sí, por supuesto, son instituciones gubernamentales. Por ejemplo, ahorita les podría citar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, ese es uno, ¿no? Finalmente hay apoyo psicológico, hay apoyo principalmente psicológico, jurídico, trabajo social, si no me recuerdo, médico también. Y entonces, si yo no tengo como la posibilidad de pagar un psicoterapeuta privado, pues yo puedo acudir a una institución. Recuerden que está la Secretaría del Trabajo, que ahorita está la Dirección de Mediación, entonces puedo acercarme, puedo entablar. Apuéstenle siempre como a las formas más sanas, porque también es un proceso desgastante. Y pues están los DIF, ¿no? Están los DIF, hay asociaciones que dan intervención psicológica a un costo muy accesible, vayan, hay quienes es tanto el deterioro en la salud mental que, bueno, necesitan también un tratamiento psiquiátrico porque la ansiedad está full. Entonces, bueno, pues también tendríamos que hacer un buen diagnóstico ahí, no se mediquen solo por medicarse, no tomen pastillas solo para dormir, es muy cansado porque en el trabajo pasamos muchas horas y es como si fuera nuestra segunda casa y nuestra segunda familia. Afortunadamente no lo es, protéjanse. Chicas, nosotras somos muy afectivas al relacionarnos y pensamos que seremos amigas forever and ever. Y entonces en la cotidianidad ya empezamos a platicar de la familia y entonces empezamos a platicar de qué hice con mis hijos y qué me pasó con mi marido. Seamos muy mesuradas. Yo creo que la vida íntima hay que reservarla
para ciertas personas con las que yo me siento segura. No le demos más poder a la gente, porque pues no sabemos en qué momento. Y no con eso me quiero mostrar como desconfíen de todas las del trabajo, porque en algún momento no va por ahí, pero yo creo que si somos muy mesuradas, si somos muy cuidadosas y demás, y no nos prestamos también a nosotras a participar en el mobbing contra alguien, también seamos muy cuidadosas porque también podemos prestarnos. Si nos reímos del chiste contra alguien, ya estamos participando también, somos parte de, y le damos mucho poder a la que está ahí en contra de alguien. Entonces, seamos muy mesuradas y muy reservadas de nuestra propia vida. Es bonito, de verdad yo sí creo, y yo he construido muchas muy buenas amistades en mi área de trabajo, de verdad soy muy afortunada, pero han sido muy pocas, muy pocas, la verdad. La mayoría vienen de otros espacios. Mantengamos una buena relación, yo creo que eso es sano, pero sin mucha intimidad, al menos hasta que haya más tiempo de conocernos y entonces ahora sí podamos, porque las mujeres somos así de ¡fum! Compartir, ¿no? Lo que nos pasa en casa y eso tampoco es tan recomendable. Así es, Naye. Sí, lo que comentas es muy cierto y creo que algo importante es el autoconocimiento, mejorar la autoestima, trabajar, realmente apostarle por trabajar. Digo, existen muchos procesos, pero el más efectivo es el que uno inicia por sí mismo. Y el primero es reconocer cuando estamos dentro de esa situación. Sí, Naye, pues no me resta más que agradecerte. Si hubiese alguna otra pregunta, algún otro comentario, ya saben, estamos pues a la orden. Por el momento, pues tenemos que dar fin a este tema. Creo que hay otros que podemos retomar a partir de lo que tú comentaste y también ligarlo pues con el día al día de todas nosotras, ¿verdad? De todos nosotros, porque sí es cierto, en ocasiones pues no necesariamente es la mujer, sino los jefes. Este tema de mobbing es muy amplio y esperemos que más adelante volvamos a tener una intervención tuya, Naya. Muchas gracias. Sí, creo que te interrumpí, Naya. Te decía que con todo gusto, Adri. Muchas gracias, Naye. Muchas gracias a todas, a todos los que estuvieron el día de hoy. Nos vemos dentro de 8 días. Tenemos igual una invitada especial, a Gaby Herrera, y ella nos va a estar hablando precisamente de liderazgo femenino, pero no en el sentido en el que somos poderosas o desde ese empoderamiento. Sí, estamos en un mundo VUCA, estamos en un mundo cambiante y como tal tenemos que responder y tenemos que adaptarnos a ese tipo de situaciones. Algo que nos ha enseñado la pandemia, además de ser resilientes, es ser empáticos. Entonces hay que trabajar en torno a lo mismo. Les envío un abrazo, cuídense mucho y nos conectamos el próximo jueves. Muchas gracias, Naye. Un gusto, saludos a todas. Gracias, saludos a todas.